La Defensoría del Público necesita representar las audiencias en esta nueva ciudadanía comunicacional. Ha sido creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para recibir y canalizar los reclamos y las denuncias por parte del público de la radio y la televisión, pero comprendida como nuevo sujeto de derecho. El agradecimiento a la universidad por generar estos espacios en los que se difunde el derecho humano a la comunicación, los nuevos derechos de las audiencias, pero en los que también se pueden interpelar esas propias miradas, las miradas anteriores, las miradas pasadas y cómo tendrían que ser algunas construcciones futuras para fortalecer esos derechos y para que se puedan vivenciar cotidianamente y no queden en letra de molde. De manera que la Defensoría del Público sigue participando en estos espacios de reflexión y de debate, pero con una mirada crítica y puesta allí en la construcción de políticas públicas que puedan ser pragmáticamente vivenciadas por los plenos sujetos de derecho a los que tenemos que defender. Tenemos una televisión sobre todo que sigue teniendo reglas mercantilistas de construcción de sentidos, de manera que las demonizaciones, las estigmatizaciones, humillaciones, degradaciones se pueden visualizar cotidianamente. Pero también es cierto que ante esta construcción colectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este reclamo popular por tener una comunicación democrática, por tener una comunicación que pueda representarnos a nosotros mismos y que no esté ya al servicio de 2 o 3 familias, ha hecho que la voz de las audiencias se empiece a escuchar y sea disruptiva en esas lógicas tan rutinizadas de producción que tiene sobre todo la televisión. Y creo que venimos logrando quitar del centro de la escena la palabra negocio y empezar a poner la palabra derecho. No es una tarea simple, al contrario, hay muchas resistencias, pero creemos que es absolutamente clave que las democracias defiendan los derechos y reconozcan que cuando lo hacen 2 o 3 no son derechos sino privilegios. Yo creo que producto de los debates y de esa puja popular por una ley de comunicación democrática hay más conocimiento que en otros países de Latinoamérica. De hecho, los niveles de reclamos y denuncias que tenemos en la Argentina son muy mayores a aquellos que se pueden tener en México, por ejemplo, o en el propio caso de Brasil. En la Argentina tenemos audiencias muy activas, más de 5.500 presentaciones en 2 años y muy poquito, de un organismo nuevo que se acaba de fundar, que muchas veces parece que ya existiera desde el principio de los tiempos, pero esto no es así. Es un organismo que hace 2 años y medio se fundó concretamente, se ha logrado institucionalizarse y ha logrado tener legitimidad en la acción, pero comparado con otros organismos, otras instituciones de las propias democracias es muy reciente. Entonces, seguir fomentando ese derecho humano a la comunicación a medida que defendemos el de las personas que ha sido vulnerado. Es un trabajo que se hace en simultáneo. La multiplicación de la cantidad de personas que conocen y acceden a esos derechos con la defensa de quienes ya los reconocen y están reclamando. Hablamos de personas con intereses totalmente distintos, hablamos de plenos sujetos de derecho, no hablamos de consumidores y de usuarios, hablamos de heterogeneidad, hablamos de perspectivas y resignificaciones que son francamente diferentes de acuerdo a muchas variables que son las que tenemos que empezar a tener en cuenta. Por eso es tan necesario desde la perspectiva de la Defensoría no tener medidoras de rating que tienen medidores de números, que tienen medidores de distribuciones de dineros y de billetes, sino empezar a tener en todo caso estudios de nuestras audiencias, de sus vínculos con las nuevas pantallas, con las nuevas radios, con las nuevas miradas, porque la televisión de la Argentina de hoy, de este siglo XXI, no es la misma que la del siglo pasado, porque las miradas van cambiando, porque esta sociedad ha ido cambiando y la profundización de derechos es un hecho. Porque la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es profundamente federal, así que la mirada de la Defensoría debe ser con los 40 millones de potenciales de audiencias adentro y con nadie excluido. La evaluación es muy positiva, desde ya que somos conscientes de que falta mucho por hacer, pero sobre todo que falta por transformar, porque llevamos 2 años y medio de políticas públicas muy concretas, pero que no se habían tenido en cuenta en años anteriores, con lo cual hay una novedad en la implementación de estas políticas. Sabemos que es un camino a largo plazo, que es más lento, pero que creemos que es mucho más sustancioso porque la construcción que se hace es colectiva. Hay un proceso y hay una transformación, no hay nada más que un objetivo a cumplir y ese es el cambio.
Es un claro ejemplo de las nuevas perspectivas de los derechos humanos, donde entonces los estados democráticos tienen un rol de garante absolutamente fundamental, son aliados y no en realidad opresores, estados que dicen presente porque han sido construidos por sus propios pueblos y porque son también generadores de esos espacios de participación popular para establecer sus políticas públicas. Un Estado que dice presente, que se reconoce a sí mismo construido por el pueblo y que por ende tiene que estar al servicio de ese pueblo con sus acciones cotidianas y no de espaldas como ha pasado durante mucho tiempo. Todas las personas que estén en la Argentina, ni siquiera que vivan, todas las personas que estén en la Argentina mirando la televisión, escuchando la radio, pueden presentar reclamos y denuncias toda vez que crean que se han vulnerado sus derechos, porque ha habido trato discriminatorio por la ropa que usan, por la música que escuchan, por las ideas que tienen, porque ha habido vulneraciones de su derecho en tanto mujeres, porque se las ha denigrado, se las ha cosificado, se ha humillado, porque no se respeta el horario de protección a la niñez, porque no hay producción local o porque no hay programación infantil. Se puede presentar un reclamo en la Defensoría del Público que va a ser recibido, pero que vamos a comenzar con una relación y con un intercambio para llegar a una solución.